Muy buenas tardes, queridos hermanos. Este es nuestro tercer día, ¿cierto?, de mayordomía. Así que estamos contentos, ¿cierto?, porque los temas han estado muy interesantes y esperemos con la ayuda de Dios, ¿cierto?, que los hermanos puedan llegar pronto para que no se pierda ninguna de las bendiciones que Dios prepara para cada uno de nosotros. Ahora le vamos a pedir a Carlito que pase a exhortar la palabra. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ley para el viejito. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la restauración que Dios quiere con nosotros, ¿cierto? Dice, al salir de las manos de Dios, el carácter del ser humano era semejante al de su creador. Infelizmente entró el pecado y el carácter del Padre fue desfigurado en sus hijos. Hoy vivimos lejos de Él. Nos hemos vuelto egoístas y malos. No tenemos paz, no somos felices, pero Dios quiere que volvamos a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas a fin de reflejar nuevamente su carácter. Veamos cómo era el carácter de Adán y Eva al salir de las manos del Creador. Vamos a Génesis 1, 26 y 28 al 28. ¿Lo leo? Por favor. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias, hermano. La semejanza del ser humano con Dios se cumplía principalmente en el carácter. Y la nota distintiva del carácter de Dios era su amor. Por lo tanto, nuestros primeros padres reflejaban en su vida el amor y la misericordia divina. Esa dádiva estaría garantizada mientras Adán y Eva cultivaran el compañerismo diario con Dios. Lamentablemente no ocurrió así, no ocurrió eso, ¿verdad? ¿Cierto? Mientras estuvieron ellos cerca de Dios y obedeciendo a Dios todo lo que Él le había ordenado, ¿cierto? Lo que le había dicho, ellos estaban bien, ¿cierto? Hasta ese momento. Luego, cuando se separaron de Dios, ¿cierto? Con el pecado, su carácter se transformó. Dice, ¿qué hicieron Adán y Eva en lugar de cultivar el compañerismo con su padre? Veamos Génesis 3. Génesis 3, 4 al 8. ¿Si alguien lo tiene? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Gracias, hermano. El ser humano fue creado para vivir. No. Adán y Eva no se contentaron con ser semejantes a Dios en su carácter. Quisieron ser iguales a Él. Escogieron desobedecer a Dios y no andar en sus caminos ni seguir sus enseñanzas. El resultado fue la separación de Dios y entre ellos mismos, ¿cierto? Se separaron de Dios. Primero Eva se separó de su marido. Fue ella sola que llegó al lado del árbol, ¿cierto? Y después Adán, ¿cierto? Entonces ellos se separaron después de Dios. Empezaron las acusaciones y la desconfianza entre la primera pareja, ¿cierto? Así como hoy en día también nosotros de repente comenzamos, ¿cierto?, a acusarnos unos con otros. Tú tuviste la culpa. Me ha pasado varias veces con mi esposa de que le he hecho yo la culpa a ella y ella me echa la culpa a mí, cosas de repente, ¿cierto? Eso porque viene del Edén, de nuestros primeros padres también. ¿Qué tragedia provocó el pecado entre Dios y sus hijos? ¿Qué tragedia provocó el pecado entre Dios y sus hijos? Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. ¿Veo? Por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. El ser humano fue creado para vivir en permanente compañerismo con su Creador, pero el pecado causó un abismo de separación entre Dios y nosotros. Ese mismo día, cuando el Señor visitó a nuestros primeros padres, ellos se escondieron de su presencia y no tuvieron más paz. En su dolor clamaron: mi corazón está herido y seco como la hierba. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Me desvelo y soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Esto aparece en Salmos 102, 4, 6 y 7. ¿Cuál es la situación del ser humano hoy? En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con él, con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios no está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Esto lo encontramos en el camino a Cristo. ¿Cierto? Una vez que nuestros primeros padres pecaron, hubo una separación, ¿cierto? Entre Dios y nosotros. O sea, Dios aborrece el pecado. Nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Ahora también nosotros
nunca nos ha gustado, como seres humanos, ¿cierto? En general, digo yo, no nos gusta acercarnos a Dios. Creemos que nosotros todo lo sabemos. Cuando uno le habla a Dios a otras personas, ellos piensan que no, yo estoy bien, no soy pecador. Y piensan que todos lo están haciendo bien. Entonces se alejan de Dios, no quieren ser tan independientes. No les gusta acercarse a Dios y la única forma de poder mejorar nuestro carácter es acercándonos a Dios, estando en comunión con Él, en oración, ¿cierto? Leyendo su palabra y testificando. Ante este triste cuadro, ¿cuál es el propósito de la redención? Veamos Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano separado de Dios no tiene paz, no es feliz, se ha transformado en una caricatura de la perfección de Cristo. Y el propósito de la redención es reconciliarlo con Dios, llevarlo de vuelta a su estado original, a fin de que refleje de nuevo el carácter de Jesús. Entonces, ¿a través de quién podemos nosotros acercarnos a Dios? A través de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Él es el que nos cubre, ¿cierto?, de todo pecado. En vista de la separación causada por el pecado, ¿cuál es la invitación de Dios al ser humano? Leamos Isaías 31, 5 y 6. Isaías 31, 5 y 6. Dice, ¿sí? Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Amén. Y ahora vamos a leer Malaquías 3:7. Si alguien lo tiene, Malaquías 3:7. Por favor. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amén. La invitación divina es a volver a Él, Amén. a regresar. Pero a lo largo de la historia el ser humano siempre tuvo dificultad para entender que el acto de volver no es solamente un acto físico, sino más bien del corazón. El pueblo de Israel siempre preguntó, ¿en qué habremos de volvernos? Decían ellos. ¿En qué habremos de volvernos? Nosotros también de repente nos hacemos preguntas, ¿cierto? ¿Estaremos bien? ¿En qué estoy mal? Pero el Señor aquí nos dice que estamos mal del corazón. Del corazón es el que estamos. Dice, ante la falta de comprensión de su pueblo, ¿cuál fue el lamento de Dios? Mateo 15:8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor nos conoce, ¿verdad? Que
que al parecer estamos lejos de Él, ¿cierto? Porque con nuestro corazón. Dios desea el amor de sus hijos, no solamente una obediencia formal y exterior. Fuimos creados por un Dios de amor, para vivir en amor y servir a Dios con amor. Pero el corazón humano, después de la entrada del pecado, es egoísta y malo. Jeremías exclama: engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Es la situación pecaminosa del hombre un motivo para que caigamos en la desesperación? El pecado de Adán y Eva causó una tremenda separación entre Dios y el hombre, y Cristo se ubica entre el hombre caído y Dios, y le dice al hombre: todavía puedes llegar al Padre. Hay un plan trazado por el cual Dios puede ser reconciliado con el hombre y el hombre con Dios a través de un mediador. Después acércate a Dios. Y vosotros debéis venir y presentar vuestro caso al Padre por medio de Jesucristo. Así podéis tener acceso a Dios. Aunque pequéis, vuestro caso no es desesperado. Esto lo encontramos en Testimonio para la Iglesia. ¿Cierto? Si nosotros pecamos, abogado tenemos, en nuestro Señor Jesús. ¿Qué sucedió con Juan cuando se volvió a Jesús? Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde de corazón, y el yo estaba escondido en Jesús. Estaba íntimamente unido con la vid viviente, y así llegó a ser participante de la naturaleza divina. Tal será siempre el resultado de la comunión con Cristo. ¿Cierto? Está hablando de Juan, el apóstol amado, ¿cierto? Que era el hijo del trueno. Tenía un tremendo carácter, que decían el hijo del trueno. Pero después fue uno de los más amados por Jesús, ¿cierto? Y era más apegado con Jesús. ¿Qué promesa maravillosa nos ha dado Dios? Vamos a Ezequiel 36, 26, 27. ¿Qué promesa maravillosa nos ha dado Dios? Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Si alguien lo tiene? 16, 26 y 27. ¿Sí? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos. Amén. Esa otra versión, acá dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto ya dice mis mandamientos. Me falta leer. Ah, le falta un poquito. Sí. Bueno, ahí lo terminamos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué promesa nos da el Señor? Que si nosotros guardamos los mandamientos, Él nos va a dar un corazón
y espíritu nuevo. Amén. Como le hemos conocido. Amén. El Señor cumple sus promesas, ¿cierto? Así que el Señor dice que acerquémonos a Él. ¿Quién es el único que puede resolver el pecado del egoísmo? Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano no tienen poder para salvarnos. No pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios a la santidad. Hermanos, el Señor nos está esperando, ¿cierto?, a que nos entreguemos con todo el corazón y nos volvamos a Él. Si hemos caído y hemos cometido errores, ¿cierto?, quiere que Él volvamos nuevamente a Él y Él es el que nos va a transformar. Amén. Va a transformar nuestro carácter, porque con el carácter que tenemos hoy en día no creo que vamos a llegar al cielo. Dice acá, reconociendo que mi problema más grande es el egoísmo y entendiendo que solo Jesús puede curarme, me entrego a Él de todo corazón. Amén.